Bueno, quedan todavía 3 minutos para que sean las 6 de la tarde, pero bueno, voy armándome como para esperar a que la gente se vaya contactando. Ahí veo que ya la gente empieza a unirse y esperando a las 6 de la tarde les voy contando a los que ya están conectados de qué vamos a hablar hoy o a dónde vamos a viajar hoy. Y la idea esta de ir día a día recorriendo lugares en estos tiempos en donde nos tenemos que quedar puertas para adentro. Esencialmente van a ser viajes vinculados de alguna manera a la aventura, a la época en la cual agarraba la mochila y salía a hacer largos recorridos. Hoy vamos a arrancar con uno de esos recorridos, algo que tiene que ver con Latinoamérica, con el cruce de Panamá a Colombia, lo que es la selva del Darién. Y día a día, bueno, yo más o menos estoy tratando de armar una especie de croquis o algún tipo de programa, por lo menos en mi cabeza, de qué voy a estar hablando día a día. Mañana muy posiblemente me meta con lo que es el tren de hierro y seguramente cuando termine esta transmisión o cuando estemos terminando, ahí voy a comentar sobre el tren de hierro y voy a anticipar lo que voy a hablar después. Y vamos a tratar de ir saltando de continente en continente. Así podemos viajar de alguna manera. La mayoría de los que se están conectando ahora son todos amantes de los viajes, más allá de ser amantes de la fotografía en muchos de los casos y apasionados de la fotografía, le gusta viajar. Y bueno, de esta forma, de alguna manera, vamos a estar viajando todos juntos. Vamos a dar 2 minutos más o 1 minuto más a donde va arrancando la gente. Y mientras les voy anticipando a los que ya están conectados, esto es el lugar de donde vamos a hablar hoy. Esto es por si tienen posibilidad en algún lugar, por ahí tienen la computadora cerca y buscan. Eso que se ve verde ahí es lo que se llama la selva del Darién. Arriba tenemos Panamá, abajo tenemos Colombia, y esa selva del Darién es lo que divide lo que vendría a ser Centroamérica de Sudamérica. Es una selva por donde no corre ningún camino. Vamos a hacer eso hoy. Vamos a arrancar de acá, que es Panamá, y vamos a llegar hasta Colombia. Y la idea es recorrer todo eso. Bien, son y 59, así que bien puedo arrancar. Voy saludando a todos. Yo les cuento que soy medio chicato, entonces, bueno, trato de ver un poco lo que dice ahí, pero me tendría que poner mejor los anteojos. Pero veo algo ahí, veo algo, la gente que se está uniendo. Si ustedes quieren preguntarme algo sobre el viaje, de lo que estoy contando, por supuesto, me lo preguntan. La idea es esta, de tener un vivo y tener un ida y vuelta, como cuando hago los seminarios, cuando hago los cursos, o, en realidad, toda esta idea surge de lo que son los safaris fotográficos. Cuando armo el safari fotográfico, muchas veces a la noche, cuando estamos hablando, a veces surge alguno de los viajes y bueno, y me gusta empezar a contar un poco de los viajes y me van preguntando. Así que si alguien me quiere ir preguntando por acá algo y lo llego a ver, y el tema de mi miopía me permite ver lo que dice ahí, yo les cuento y amplío lo que voy contando. Bien, arranquemos. Vamos a situarnos en febrero del año 96. En aquel momento, febrero del año 96, ya llevaba 2 meses de un viaje de mochilero con el cual terminé uniendo México con Argentina. Como les comentaba, la idea de estos viajes, la idea de estos relatos que vamos a ir teniendo día a día, van a estar emparentados esencialmente con ese tipo de viajes. Mochilero, rutas largas, situaciones bastante imprevistas, esas que le dan un sabor distinto a los viajes, definitivamente. Cuando yo hablo muchas veces entre la diferencia entre lo que es un traveler y un turista, el viajero y el turista. Bueno, esto que sucede cuando uno es viajero, lleva la mochila y se encuentra con un montón de cosas que se van apareciendo frente a uno y le van generando complicaciones. Bien, febrero del año 96, ya llevaba 2 meses viajando desde México.
De México había pasado a Belice, de Belice a Guatemala, de Guatemala a El Salvador, después a Honduras, a Nicaragua, a Costa Rica y en febrero del año 96 había llegado a Panamá. Bien, cuando llego a Panamá, lo que tengo en la cabeza es el principal desafío que tenía en la cabeza durante ese viaje. Y el principal desafío era cruzar esto que está acá, que es la selva del Darién, eso verde que tenemos ahí, que queda entre Panamá y Colombia. Por ahí algunos habrán escuchado hablar sobre la selva del Darién, en esta época en donde se ha hecho bastante habitual el tema del cruce desde Alaska hasta Tierra del Fuego, con vehículos. He leído alguna novela realmente muy interesante, algún libro de viajes de unos chicos que lo hicieron en su momento, una pareja que lo hizo, creo que era con un Forte o algo por el estilo, era un auto bastante viejo, no creo que hubiera sido un Forte porque no les hubiera dado, pero sí un auto bastante viejo, gente que lo hace en moto. Bien, cuando se hace ese viaje desde Alaska a Tierra del Fuego, obviamente el objetivo es hacerlo todo con ese vehículo, pero hay un escollo insalvable. Y ese escollo insalvable que no se puede hacer con ningún vehículo es la selva del Darién, lo que se conoce también como Darien Gap. Darien Gap en inglés viene a ser la brecha del Darién o el tapón del Darién. ¿Y por qué el tapón del Darién? ¿Por qué la brecha del Darién? Justamente porque es un lugar por el que no transcurre ningún camino. La ruta panamericana que une Alaska con lo que es Patagonia, ahí desaparece. El camino ahí desaparece. Es todo ese lugar en donde hay selva, donde no hay caminos. Por eso la gente que ha hecho el viaje desde Alaska a Tierra del Fuego con autos o con una motocicleta, se vio obligada a subir su auto o su motocicleta a un barco ahí, en lo que viene a ser generalmente en la zona del Canal de Panamá, en Ciudad de Panamá, y ir hasta Colombia y llevarlo, y después seguir su camino. Bien, cuando llego a Panamá, obviamente lo que quiero hacer es el cruce de la selva del Darién. En aquella época, en lo que eran mis viajes de mochilero, lo que trataba era de encontrarme con esos desafíos y tratar de salvar los desafíos, de alguna manera. Era el tema de la imprevisión y el tema de la aventura, de alguna manera, que tiene que ver con el mochilero. Llego a Panamá y empiezo a averiguar sobre la selva del Darién. Yo había leído sobre la selva del Darién, la primera vez que leí sobre la selva del Darién fue en la guía Lonely Planet. Para los que les gusta andar de mochila y para los que son un poco más grandes, hoy en día en realidad uno se mueve más con el tema de internet o con la web. La Lonely Planet es una guía junto con la Handbook, junto con la Rough Guide, junto con la Guide Routard para los que hablen en francés. Es una guía especial para viajeros y es como la Biblia del mochilero, sobre todo la Biblia del mochilero cuando se hacen viajes al exterior y a lugares no muy comunes. La primera vez que leí sobre la selva del Darién fue ahí, en la Lonely Planet, y la Lonely Planet alertaba bastante sobre la selva del Darién. ¿Por qué? La selva del Darién es un lugar complicado como toda selva. No hay caminos, hay sí senderos, hay senderos que van atravesando la selva, que van subiendo montes, van bajando montes, senderos complicados para hacer, se internan en la selva, pero más allá de lo que puede ser el peligro o lo incierto de una selva normalmente, que pueden ser animales, que puede ser lo frondoso de la geografía, el perder el rumbo de repente, aparte de eso, en la selva del Darién existía y sigue existiendo hoy un peligro que es el del narcotráfico. La selva del Darién es un lugar, por su inaccesibilidad, bien, y por todo lo que tiene que ver con la falta de controles, es un lugar apto para el narcotráfico, para el paso desde Panamá a Colombia, justamente. Entonces, en la selva del Darién alertaba la Lonely Planet y alerta cualquier cosa que uno se ponga a leer sobre la selva del Darién, sabés que te podés encontrar de repente con narcotraficantes y también te puedes encontrar con la contracara, con alguna gente de la DEA, porque la DEA se mueve en esos lugares para justamente tratar de evitar lo que es el narcotráfico. Bien, hasta ahí había llegado, estaba en Panamá. Empecé a tratar de averiguar cómo hago para cruzar la selva del Darién, cómo hago para cruzar
el tapón del Darién. Obviamente esto no es algo que vaya a vender una agencia de turismo, pero sí a partir de algún contacto que tuve con agencias de turismo mientras estuve en Panamá. Yo estuve en Panamá varios días, terminaron siendo casi 6 días que estuve en Ciudad de Panamá, aproveché para hacer visitas, obviamente fui al canal de Panamá, y en ese interín fue que me contacté con un par de agencias, y gente de las agencias me contactaron con 2 personas que podían llegar a servirme de guía como para el cruce del Darién. Claramente poniéndome, o sea, me ponían en claro que eran personas que ellos conocían, pero no se podían hacer responsables de eso, porque, insisto, el cruce del Darién no es algo claramente que se venda como turístico, y de hecho no se vende como turístico, por supuesto. Bien, me puse en contacto con estas 2 personas, fueron las únicas 2 personas que pude contactar y que conseguí, y la verdad que no me dio confianza ninguna de las 2. Una cosa rara, porque cuando uno anda de mochilero, anda viajando, habitualmente soy de tener confianza en la gente, en lo que me ofrecen, pese a que uno de repente lleva en su mochila, cuando tiene que hacer un viaje largo, obviamente en su mochila lleva todo, lleva sus documentos, llevo la plata en las botas, a veces en algún lado que no son las botas, entonces a veces confiar es casi un acto de fe. En este caso, por alguna razón, yo no confío en ninguna de estas 2 personas. Ese era un viaje en el año 96. Después, cuando pasa el tiempo, uno se da cuenta de la desesperación de algunos. Yo me acuerdo cuando, a poco de arrancar el viaje, tardé 8 días en comunicarme con mi casa, y mi vieja me lo hizo saber cuando volví, ¿no? De repente va una persona, sale con la mochila, yo estaba en México y empecé a bajar al sur, entonces en 8 días vos no sabés si la persona está en México, en Belice, está en Guatemala, está en Costa Rica, no sabés exactamente dónde está, no tenés noticias de la persona. Obviamente eso genera una intranquilidad, por lo menos el que está del otro lado esperando algún tipo de comunicación. Y lo de Panamá, si bien la gente que me quería a mí, yo le había dicho que estaba en Panamá y que quería cruzar la selva del Darién, claramente no se iban a quedar muy tranquilos. El cruce que me estaban proponiendo hacer era un cruce más o menos de 10 días. El valor en ambos casos fue bastante similar, estaba entre los 100 y los $150 los 10 días. Y eso incluía el guía. Lo que no incluía el valor era el tema de la comida. La comida la íbamos a tener esencialmente en aldeas. Íbamos a ir parando en aldeas. Ellos me armaron una especie de mapa que era el recorrido que íbamos a hacer, a veces por senderos, a veces teniendo que cruzar directamente la selva, sin ningún sendero, pero sí había aldeas donde íbamos a parar. Aldeas son etnias de la zona esta, de Panamá y de Colombia. Íbamos a parar en esas aldeas y ahí íbamos a comprar la comida, íbamos a dormir en las aldeas. Estas eran personas que conocían esto y que lo habían hecho este cruce. La verdad que, insisto, no me dio ninguna confianza, entonces empecé a buscar alguna otra alternativa. ¿Cómo cruzo la selva del Darién sin cruzarla por el medio? O sea, cuando yo agarro esto, si ustedes ven este mapa, la idea es, lo que me estaban ofreciendo era cruzarla bien por el medio. Entonces yo empecé a ver si no había posibilidad de esto, de cruzarlo desde acá, por acá o por toda esta costa. Es decir, cerca de la costa, en donde no me tenía que internar por el medio de la selva. Encontré que había una forma de hacerlo, y eso era volar desde Ciudad de Panamá en un vuelo muy, muy cortito, de unos 30 minutos, a un lugar que se llama Puerto Valdía. Puerto Valdía es una población que queda cerca del límite de Panamá con Colombia y queda aquí, en este lugar, más o menos, frente a toda esta costa del Caribe. Y aquí, en toda esta costa del Caribe, tenemos lo que se llaman los Kuna. Los Kuna es una etnia panameña. Por ahí hay muchos que conocen, que han oído alguna vez hablar. Acá yo busqué una foto que tengo, a ver si la encuentro, porque es esta, fíjense. Esta es una niña Kuna. No está sacada esa foto en ese viaje, sino en otro viaje que hice posteriormente. Los Kuna tienen esa particularidad, son los colores que tienen, fundamentalmente la ropa de las mujeres. Esos colores, esas prendas se llaman molas. Bien, averigüé, había un avión que salía cada 3 días,
una avioneta en realidad que salía de Panamá a Puerto Valdía. Saqué mi pasaje para hacer ese vuelo. Me acuerdo que era una avioneta muy pequeña, estamos hablando de una avioneta para 7 lugares. Imaginen con las normas de seguridad de Panamá de aquel momento, tanto como que cuando vamos a subirnos a esa avioneta, había una mujer mola, había una mujer cuna con su mola, y el resto eran personas como yo, no tenían nada que ver con la etnia. Y hubo una de las personas que prefirió no subirse. La verdad que cuando subimos, se subía, obviamente, no hay ninguna manga ni nada. Cuando nos subimos a la avioneta, la persona prefería no viajar ahí. Nos subimos a la avioneta, recuerdo que todo el equipaje estaba atrás nuestro, yo iba como si fuera en el último asiento y tenía todo el equipaje arriba nuestro, y la avioneta, siempre me acuerdo, fue un vuelo de esos inolvidables. La avioneta era como que temblaba por todos lados, ¿viste? Cuando ves los remaches sobre el ala y ves que los remaches como que se van moviendo, o que uno imagina que se van moviendo, y hacía un vuelo muy bajo. El vuelo, ¿vieron cuando en las playas tenés esos vuelos que llevan las publicidades y vuelan más o menos a unos 200 metros de altura, no más que eso? Bueno, todo el vuelo fue así, sobre el Caribe, era una cosa como soñada. Llegamos a Puerto Valdía, recuerdo, a Puerto Valdía llegamos y de repente vemos tierra, y el avión baja sobre tierra, sobre una pista que está sobre la tierra, y la pista termina sobre el mar Caribe, y bajamos y termina frenando casi frente a unos árboles. Era como un camino de tierra en donde el avión o la avioneta paraba. Bien, llego a Puerto Valdía. Si lo buscamos acá, Puerto Valdía vendría a quedar aproximadamente en este lugar que está acá. Esto sería aproximadamente Puerto Valdía, debe quedar por ahí. Llego a Puerto Valdía y empiezo a averiguar, primero es cómo cruzo, cómo sigo para hacer todo ese camino por la costa, por el Darién. Me acuerdo que había muy poca gente, era un pueblo, realmente un poblado casi de selva. Y alguien me dice, por allá, pero esto es así y es real, por allá sale un camino, empecé a caminar por ahí. Era un camino que empezaba a subir, se veía primero todo un sendero y empezaba a subir todo un monte. Le pregunto a la persona que me lo indica, que era en un bar, dónde voy a tener que hacer la frontera, porque tenía que obviamente sellar el pasaporte para salir de Panamá y para entrar en Colombia, y me dicen que cuando empiece a hacer ese camino me voy a encontrar con alguien. Bien, empiezo a caminar por ahí, y en el camino hacia ese lugar me encuentro, son estas cosas que son realmente esas casualidades que a veces se dan en los viajes, me encuentro con otro chico argentino, mochilero, siempre uno se encuentra con argentinos en lugares bastante insólitos, que estaba queriendo justamente cruzar a Colombia. No sabía bien lo que era el Darién, pero sí quería cruzar a Colombia. Había llegado hasta Puerto Valdía para cruzar, había cruzado desde Puerto Valdía a lo que viene a ser el archipiélago de San Blas. Ahí es donde están los cunas, esencialmente. Hoy es un lugar muy turístico, bastante turístico, todo lo que es el archipiélago de San Blas. En aquel momento había solamente un ferry que cruzaba hasta alguna de las islas desde Puerto Valdía, y había vuelto a Puerto Valdía. Empezamos a hablar brevemente y le cuento esto de la selva del Darién y le digo por dónde voy a estar cruzando. Y este chico decide plegarse conmigo. Eso es lo que pasa muchas veces en los viajes, cuando vos agarrás la mochila. Tenés un plan en la cabeza, pero si surge algo por el medio que te lo cambia y estás con ganas, ahí vas y lo cambias, definitivamente. Él cambió y decidió acompañarme. Así que juntos, él ya tenía su mochila, él estaba con ganas de irse a Puerto Valdía, empezamos a caminar, nos encontramos con lo que viene a ser el puesto fronterizo, que yo siempre comento, cuando entro, me encuentro con una persona que parecía, ¿se acuerdan lo de Olmedo? Por ahí los que hay gente acá que está siguiendo que no son argentinos, pero había un programa en donde había un humorista que se llama Olmedo y hablaba de lo que era Costa Pobre, que era una especie de país centroamericano en donde había una especie de dictador y todo ese tipo de cosas. Bueno, acá teníamos, en el puesto fronterizo había una persona. Tenía atrás la foto del presidente de turno, en aquel momento de Panamá.
tenía en un rincón un arma, o sea, estaba el fusil apoyado en el arma, un ventilador de esos arriba que corren como en cámara lenta, era un cuadro centroamericano. Y el tipo venía con el bigote, agarra, te hablaba, empezamos a hablar qué era lo que íbamos a hacer. Para el tipo como si fuera absolutamente normal que nosotros empezáramos a caminar por ese sendero hacia allá. Bueno, sellamos nuestros pasaportes y salimos para entrar a Colombia. La verdad que no sé en qué momento entramos en Colombia, pero empezamos a caminar. Absolutamente inconscientes, no estando preparados, como son habituales que muchas veces pasan estas cosas en los viajes de mochilero. Empezamos a caminar, ambos con mochilas muy grandes. Yo era una mochila, ese fue un viaje de 4 meses, así que la mochila pesaba mucho. Hay lugares en donde todo es muy fangoso. Si bien en ese momento no había llovido, es un lugar en donde llueve. Entonces cuando empezás a subir una colina, empezás a subirla en el medio del barro. La verdad que costaba mucho. Empezamos a caminar sin saber bien dónde íbamos. Sabíamos que ese camino nos estaba llevando supuestamente adelante y supuestamente paralelo a la costa. Bien. Teníamos una idea viendo el cielo por dónde se ponía el sol y sabíamos para dónde estaba el oeste, entonces obviamente el norte y el sur. Entonces el camino medianamente nos iba llevando en la dirección que nosotros estábamos pensando que tenía que ser la correcta. Va llegando la noche, me acuerdo, la primera noche, estábamos destruidos, o sea, habíamos transpirado por todos lados, teníamos una sed terrible, los dos habíamos salido con una cantimplora, ya la cantimplora no tenía nada, y lo único que necesitábamos era encontrar un lugar donde poder dormir. Y encontramos, había no era ni una aldea, era una casa de repente siguiendo este sendero, sin apartarse mucho del sendero. El sendero empezó poco a poco a desaparecer, pero había como un camino que alguien había marcado, o sea, alguien había marcado porque en ese lugar había menos vegetación, era como si se hubieran cortado la vegetación para uno poder seguir por ahí. Y cerquita de ahí encontramos una casa, la de unos pobladores. Le pedimos a ver si podíamos pasar la noche ahí, ya llegamos cuando ya era el atardecer, y me acuerdo yo, los que me conocen saben que para comer yo soy un desastre, no como nada, soy muy quisquilloso, como 3 cosas y trato. Sin embargo, yo tenía tanta sed, me acuerdo, que me dieron, había algo para tomar que era como una especie de un jarabe, era una cosa horrible, era imposible tomar agua del arroyo que teníamos ahí cerca o que habíamos encontrado, porque el agua venía muy turbia. Yo me había comprado unas pastillas para potabilizar, era imposible, era absolutamente imposible. Me dieron algo que era un brebaje que hoy no tomaría nunca y me lo tomé de una porque la sed que tenía era terrible. Bien, dormimos esa noche ahí. Me acuerdo la conversación con la persona con el padre de familia, digamos, era una familia muy humilde, en una casucha, en una casa muy humilde. Tenían un par de animales, pero no más que eso. Y me acuerdo la conversación en la noche con esta persona, lamentablemente me olvidé el nombre de esta persona. Me acuerdo de la conversación en lo que tenía que ver con el miedo de ellos. Ellos tenían realmente mucho miedo donde estaban, porque por un lado tenían todo lo que tenía que ver con narcotráfico y terrorismo, y por el otro lado tenían paramilitares. Entonces, en toda esa zona se encontraban como rehenes de los dos grupos, realmente. Y lo que venía un grupo y después venía otro. Entonces, ellos sentían mucho miedo. Eso es algo que, piensen que estamos en el año 96, ya Pablo Escobar había muerto, pero hacía muy poco que había muerto, entonces todavía todo estaba con mucha ebullición en lo que tenía que ver con el norte de Colombia y fundamentalmente Panamá. Panamá es un lugar en donde está el Canal de Panamá, con todo lo que eso significa, el tráfico de bienes. En ese momento, por ejemplo, Colón, el Canal de Panamá tiene 2 ciudades, una sobre el Atlántico y otra sobre el Pacífico. Sobre el Pacífico está Ciudad de Panamá, sobre el Atlántico está la ciudad de Colón. Y Colón era una ciudad en aquel momento absolutamente prohibida. Si algo te decían era no vayas a Colón. Colón era un lugar complicado. Bueno, entre Panamá y Colombia vivía esta gente en ese lugar absolutamente aislada y era lógico su miedo. Pasamos la noche ahí y a la mañana arrancamos muy temprano. Seguimos avanzando. Me acuerdo que llegamos en un momento a un lugar que hoy
hoy en día es un lugar turístico. Yo esto después, a partir de ahí, empecé a leer. Se llama Capurganá. Capurganá hoy es una playa bastante turística que tiene el norte de Colombia. En aquel momento, cuando llegamos, era un lindo lugar con unas lindas playas. Insisto, nosotros veníamos bordeando lo que venía a ser el Caribe sobre ese camino. Ya cuando estábamos llegando ahí ya empezaron a aparecer, ya esa senda empezó a aparecer con algún camino un poco más marcado, siempre de tierra, pero un camino, y ese camino fue que nos llevó hasta Capurganá. Cuando llegamos a Capurganá era un balneario, obviamente un balneario bastante precario en aquel momento, hoy entiendo que ya no lo es. Hicimos una parada ahí, recuerdo, comimos algo en Capurganá y seguimos hacia adelante. Bien. Esa tarde, me acuerdo, cuando ya empezaba a oscurecer, teníamos que cruzar un arroyo. Bien. Cuando cruzamos el arroyo, que era más que un arroyo, era casi un vado, era como una especie de pantano. El arroyo se terminaba diluyendo en una especie de pantano. Cruzamos con este chico. Yo cruzo primero. Yo estaba con jean, habitualmente uso jean, entonces bueno, también estaba con jean en ese momento, cruzo, y él estaba con un bermuda. Cuando este chico cruza lo que es ese vado, ese pantano, que era un pantano bajo, cuando sale, le miro las piernas y las tenía absolutamente llenas de sanguijuelas. Todas las piernas, todos puntos negros de sanguijuelas. Así que lo primero que hicimos es, él tenía un encendedor, encendemos el encendedor y lo empezamos a acercar a cada una de las sanguijuelas para que se empiecen a despegar. Yo no tenía sanguijuelas porque estaba con el jean, pero él que estaba con las piernas desnudas, lleno de sanguijuelas. Esa noche, la segunda de las noches, no encontramos ya ninguna aldea. Entonces dormimos como pudimos, dormimos ahí, a la intemperie, con lo que teníamos, obviamente. Teníamos unas bolsas de dormir, no estábamos muy tranquilos, pero dormimos ahí. Bien, al otro día seguimos caminando. En un momento llegamos a un lugar, también apareció del sendero, arrancó un camino que nos llevó a un lugar que era como una especie de pequeño puerto. Tomamos lo que se llaman ellos, ya estábamos del lado de Colombia, entendíamos que estábamos del lado de Colombia, si bien el cruce de frontera lo hice mucho más adelante después. Tomamos una panga, que son lanchas, y con esa panga salimos, hicimos un buen tramo con la panga, con la lancha, y bajamos en otro puertito que quedaba un poco más adelante. Yo tenía en la cabeza, porque me habían marcado una especie de mapa, y sabía que tenía que llegar a un lugar que llamaba Acandí en un momento, que era un pequeño pueblo. Cuando nos bajamos del puerto, preguntamos a cuánto estamos de Acandí, nos dicen que caminando desde ahí estábamos aproximadamente a unas 4 horas caminando. Bien, 4 horas en buen estado. A nosotros, que ya estábamos con ampollas por todos lados, nos costaba mucho seguir, pero lo cierto es que terminamos llegando a Candí. Me acuerdo que cuando llego a Candí, hablando esto de las ampollas, llegamos, nos alojamos en donde pudimos, pero cualquier cosa que nos alojáramos en ese momento nos parecía el Sheraton, porque era un lugar en donde íbamos a tener una cama, en donde iba a haber algo como para poder bañarnos, estábamos absolutamente transpirados, o sea, era medio inaguantable. Ahí es un lugar muy húmedo y teníamos todo este tema de las ampollas. Y me acuerdo que cuando me bañé, que en realidad era una especie de una cañería que tiraba agua, no había regadera ni nada, era agua fría, pero todo me parecía espectacular, me parecía como si estuviera, insisto, en un hotel 5 estrellas, porque uno cuando viene muy golpeado por lo que son las circunstancias de lo que era esa caminata. Empecé a lavarme las heridas de las ampollas y era impresionante. Me acuerdo que después de eso, ya bañado, salí en el pueblo y casi no podía caminar de lo que me dolían los pies. Íbamos a un bar en un pueblo y entonces empezamos a hablar con alguien del bar sobre el cruce que habíamos hecho. Queríamos saber también de ahí cómo seguíamos desde Acandí para seguir entrando en Colombia. Y cuando nos ponemos a hablar,
Contamos que nosotros en el camino habíamos encontrado, porque de repente uno iba por el camino y lo que encontrabas era alguna serpiente que se cruzaba rápida por delante, que eran serpientes verdes. Había unas serpientes verdes y había otras serpientes que no sé si eran serpientes o anguilas, que de repente cuando cruzábamos algún arroyo, o hemos cruzado en algún momento, cruzamos algo que era un poco más que un arroyo, era un río, pero un río rápido, pero bajo, que el agua nos llegaba aproximadamente hasta la cintura. En ese lugar veíamos que corrían como unas especies de serpientes o anguilas, pero eran negras. Pero en las partes de tierra cruzaban generalmente unas serpientes que eran verdes. Empezamos a hablarle a esta persona y nos dicen: esas serpientes son las mapanares. Siempre me quedó ese nombre en la cabeza, que yo después traté, por ahí a mí me queda mapanare y por ahí el nombre es lo que entendí. La gente hablaba, si bien eso pasa muchas veces, vos tenés gente que habla en tu idioma pero no terminás de entender exactamente lo que te está diciendo. Eso pasa, por ejemplo, si uno va a Andalucía. Si uno va a Andalucía, se pone a hablar posiblemente con un andaluz y le va a entender aproximadamente el 60% de lo que te está diciendo. Acá la persona hablaba y hablaba cerrando mucho la voz, la que nos estaba diciendo la boca, pero nos habló de las mapanare y nos dijo: esas serpientes te matan, el veneno si te muerde te mata en 30 minutos. Imagínate con este chico cuando pensamos en eso, y son esas inconsciencias que uno tiene cuando es este tipo de cosas. Nosotros con 30 minutos nos tenía sobrado. Yo creo que si nos mordía y necesitábamos 5 horas, no íbamos a poder salir de ahí, claramente, porque no sabíamos a dónde iba a ir, pero bueno, son esas cosas que van pasando. Después de Acandí, nosotros fuimos hasta Turbo. Ya a Turbo fuimos con otra panga, con otra lancha, una lancha mucho más grande, y nos llevó a Turbo. Turbo es ya una ciudad bastante importante en cuanto a tamaño, que queda en el norte de Colombia. Es una ciudad, en aquel momento era una ciudad muy militarizada. Insisto, estamos hablando de una época en donde el terrorismo, de todo lo que tenía que ver con narcotráfico, estaba muy presente en todo el norte de Colombia, Yo, de hecho, después de ahí, ese viaje, seguí a Medellín, y Medellín era una especie de ciudad sitiada aún. Más allá de que, insisto, había muerto Pablo Escobar, creo que Pablo Escobar muere en el año 94, 95, pero en Medellín se respiraba todavía un clima bastante denso, que no es lo que pasa hoy. Entonces, Turbo era una ciudad militarizada, pero ya cuando llegamos a Turbo, ya estamos dentro de Colombia claramente, si bien habíamos hecho todo lo de Colombia antes, y ya ahí ya ahí nos sellan el pasaporte. Turbo, estoy hablando más o menos, Turbo, este es el lugar, Turbo quedaría aproximadamente por ahí. Ya después el viaje siguió, ya de Turbo me tomé un micro, y otra vez les voy a contar las historias de ese micro, en donde nos tuvimos que parar por una alud. Yo me terminé enterrando en una especie de alud, y de ahí terminé llegando a Medellín, en donde viví durante 4 o 5 días con una familia que tenía su casa muy humilde en las alturas de Medellín. Hoy ya Medellín, insisto, está todo muy, muy cambiado en Medellín. Es una de esas ciudades que se ha modernizado absolutamente y ha cambiado su cara absolutamente. Sin embargo, en aquel momento, insisto, era todo muy distinto, así que viví durante aproximadamente, creo que fueron 4 o 5 días, en la casa de esta gente que quedaba arriba. Eran viviendas muy humildes, y me acuerdo tenían que bajar ellos, y yo los acompañaba, 4 cuadras para ir a buscar comida, y después con los baldes llenos subir para llevar el agua a la casa. Pero bueno, eso quedará en otro momento. Mañana, como les contaba, voy a meterme en lo que tiene que ver con África, y con el viaje en lo que es el tren de hierro que atraviesa el desierto del Sahara. Pero antes del final, acá me preguntan, perdón, porque vieron, ustedes me conocen, cuando estaba ahí, sigo muy metido en mis cosas. No sigo en contacto con el chico con el que hice ese viaje. De hecho, después, ya cuando llegamos a Medellín, él siguió su rumbo, fuimos hasta Medellín juntos. Eso pasa en forma bastante habitual, o me ha pasado a mí en forma bastante habitual. He quedado en contacto con poca gente de la que fui conociendo en los viajes, y la verdad que uno conoce gente muy interesante, y se dan situaciones muy especiales. De repente, de estar junto con alguien por 2 semanas,
alguien que no conocías y alguien a quien no vas a ver ya nunca más. Ahora que estuve en Guatemala en estos días, en el mes de febrero, en un safari fotográfico, me acordaba justamente de la primera vez que estuve en Guatemala, que fue en este viaje que hice, y ahí conocí a dos chicos israelitas. De esos, como siempre digo, los israelitas viajan generalmente en una determinada edad, después de que hacen el servicio militar. Eran dos chicos de 22 años, 21, 22 años, unas moles infernales, porque los pibes tenían, o sea, el servicio militar allá es muy duro, entonces tenían una preparación. Me acuerdo que una vez subimos a un volcán, al que justamente subimos ahora en este viaje, lo hicimos a pie, y era imposible seguirle el ritmo. Estos pibes iban subiendo al volcán como si estuviéramos caminando por la calle Florida. Pero bueno, redondeo. A pesar de haber tenido, por ejemplo, dos semanas con ellos y en tantos viajes haber conocido un montón de gente, son muy pocas las personas con las que sigo en contacto. Y aquel chico argentino, ya cuando nos separamos y no nos vimos más en Medellín, nos dejamos el teléfono, ambos, uno y el del otro. En aquel momento no era celular, era el teléfono de la casa, pero ninguno de los dos llamó a ninguno. Pero bueno, yo quería redondear esto de lo que son los viajes, cada viaje con un tip fotográfico para los que les gusta la fotografía, de los que están siguiéndome, que tenga que ver de alguna forma con el lugar por donde estuvimos viajando juntos. En este caso, las selvas. Y bueno, la selva es un lugar, digamos, para la fotografía muchas veces ingrato. Yo cuando hablo a la gente y uno piensa que va a ir a la selva y va a poder hacer espectaculares fotos de fauna, a veces le digo que no siempre es así. La selva es muy oscura muchas veces, sobre todo esas selvas que son muy, muy frondosas. Entonces, cuando es muy oscuro, tenés poca luz. Y cuando tenés poca luz, necesitas tener un equipo apropiado como para poder captar luz. Y si los animales que están en la selva muchas veces están bastante escondidos y generalmente están alejados de donde está uno, se hace complicado. Imagínense un animal que tenemos lejos, que a veces uno no lo ve y a veces de repente cuando va con un guía te dice allá hay un mono y vos empezás a ajustar la vista y lo encontrás y te queda lejos y es oscuro. Entonces, para sacar fotos muchas veces en la selva lo que se necesita es, esto es hablando específicamente para los que les gusta la fotografía, tenés que subir el ISO necesariamente. ¿Para qué? Para poder captar mejor esa luz. La fotografía es eso, es captar la luz que yo tengo. Cuando yo tengo mucha luz, ¿qué es lo que necesito? Una captación menor de esa luz, en menor tiempo. Cuando yo tengo poca luz, necesito dar más tiempo. Y necesito, el ISO es lo que antes era el ASA, tiene que ver con lo que era la sensibilidad de la película. Entonces, necesito que mi sensor sea más sensible y poder captar más luz. Tengo que subir el ISO, tengo que trabajar con una obturación mucho más larga, o sea, un tiempo mucho más largo de obturación en lo que va a ser el tiempo entre que aprieto y termina de salir la foto. Y por otro lado, a medida que tengo el animal más lejos, tengo que usar lentes más largos. Y cuando uso lentes más largos, ¿qué pasa? El movimiento se siente más. Entonces, es una serie de combinaciones que complican un poco la situación. Tengo que trabajar con una obturación larga, pero tengo un lente que se me va a mover seguramente por la simple trepidación al sacar la foto. Entonces, es importante tratar de tener trípodes cuando uno va a hacer fotografía en la selva. Es importante tener trípodes y fundamentalmente mucha paciencia. En algún momento vamos a hablar de lo que es fotografía de fauna y un tema importante en la fotografía de fauna que muchas veces en los safaris fotográficos y muchas veces en los cursos hablo y hay mucha gente que está siempre muy atenta a eso y hay espectaculares fotógrafos de fauna y es el tema de hacer foco en los ojos, porque el ojo siempre es lo primero que uno ve cuando uno ve una imagen. Y en las fotografías de fauna el ojo es fundamental, es lo primero en lo cual vamos a reparar. Pero bueno, eso va a ser para otro momento. Mañana entonces vamos a meternos en el Sahara y vamos a ir arriba del tren de hierro, un tren de hierro que corre en el norte de Mauritania, que atraviesa lo que es la tierra de los saharauis. Eso es el Western Sahara, lo que antiguamente era el Sahara español y hoy es el Sahara occidental, un lugar que
que pertenece en gran medida desde lo formal a Marruecos, que también fue pedido por Mauritania o reclamado por Mauritania, pero que fundamentalmente los habitantes de ahí, los saharauis, reclaman como propio. Les pido, si van a estar mañana acompañándome, que se metan un poco y encuentren en el mapa este lugar, quienes no conozcan lo que era el viejo Sahara español y lo que es el Western Sahara, para ver dónde vamos a estar viajando mañana desde lo que es la ciudad, la segunda ciudad más importante de Mauritania, que se llama Nouadhibou, hacia el interior del Sahara, a una aldea que se llama Suerat. Bueno, nada más, tengo que ver acá cómo se corta esto. Yo soy medio desastroso, pero sé que en alguna forma lo voy a cortar. Le voy a pedir a Malena que me venga a ayudar y lo corte. ¿Ya? Y les mando un... allá arriba, yo soy un desastre. Mañana estoy seguro que tengo que apretar finalizar. Eso es importante. ¿Cómo se finaliza? Apretando finalizar. Bueno, un beso para todos, un gran abrazo y nos vemos mañana.